¿Alguna vez te preguntaste si ganas bien o mal? Y seguramente alguien en tu vida te dijo que con lo que ganas deberías estar bien, pero por dentro sentiste que algo no cerraba. Hoy te voy a mostrar 5 formas de saberlo con precisión, sin que tengas que decirle tu sueldo a nadie, porque el problema no es que la gente no sepa cuánto gana, el problema es que nadie les enseñó a interpretarlo. La trampa del número. Antes de entrar a las 5 formas, hay algo que los economistas saben y que casi nadie le explica a la gente común. El ingreso no es un número absoluto, es relativo. Esto significa que el mismo salario puede representar riqueza en un lugar y pobreza en otro. Puede ser suficiente para una persona e insuficiente para otra, con exactamente el mismo estilo de vida. Puede parecer alto hoy y quedar corto en 10 años. Por eso, cuando alguien te pregunta si ganas bien y tú respondes con una cifra, esa respuesta no dice nada por sí sola. Necesita contexto. Necesita ser interpretada con los modelos correctos. Eso es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Primera forma. Tu posición en la distribución de ingresos. La primera manera de saber si ganas bien o mal no tiene nada que ver con lo que sientes. Tiene que ver con un dato frío. ¿Dónde estás parado dentro de la pirámide de ingresos de tu país o región? Los economistas llaman a esto distribución de ingresos y lo miden dividiendo a la población en grupos según lo que gana cada uno. El grupo del 10% que menos gana, el grupo del 20%, hasta llegar al 10% que más gana. Cada uno de esos grupos tiene un nombre técnico, pero lo importante es esto. ¿En cuál de esos grupos estás tú? Porque si vives en América Latina, las cifras son brutales. En muchos países de la región, alguien que gana el equivalente a 800 o 1,000 dólares mensuales ya está por encima del 70% de la población. Eso no significa que ese ingreso sea cómodo, pero sí significa que esa persona tiene una ventaja estructural que probablemente nunca reconoció como tal. En Europa, las cifras son distintas. El ingreso mediano en países como España o Portugal ronda los 1.500 a 1.800 euros mensuales, pero el costo de vida también es otro. Entonces, comparar cifras entre regiones sin ajustar el contexto es un error que lleva a conclusiones falsas. La forma concreta de aplicar esto: busca el ingreso mediano de tu país, no el promedio, el mediano. El promedio se distorsiona por los que ganan muchísimo. El mediano es el punto exacto donde la mitad gana más y la mitad gana menos que tú. Si estás por encima de ese número, estadísticamente estás en la mitad superior. Si estás por debajo, en la mitad inferior. Pero ojo, que estés por encima del mediano no significa que te alcance. Y eso nos lleva directamente a la segunda forma. Segunda forma, el poder de compra real de tu ingreso. Aquí es donde muchas personas descubren que lo que creían que era un buen sueldo, en realidad no lo es. Y otros descubren que lo que creían que era poco, alcanza más de lo que pensaban. El poder de compra es la capacidad que tiene tu ingreso de cubrir una canasta de necesidades concretas, no lujos. Necesidades reales: alquiler o cuota de vivienda, transporte, educación, alimentación nutritiva, salud y algún margen mínimo para imprevistos. Los economistas llaman a esto el costo de vida ajustado, y es uno de los indicadores más honestos que existen para evaluar si un ingreso es suficiente o no. El ejercicio es simple, pero revelador. Toma tu ingreso mensual neto, lo que efectivamente te llega a la mano, y réstale punto por punto cada uno de esos gastos básicos. No los que tienes ahora, los que deberías tener para vivir sin comprometer tu salud, tu seguridad y la de tu familia. ¿Qué queda? Si el número es negativo o cercano a cero, tu ingreso no está cubriendo ni siquiera las necesidades básicas. Puedes estar viviendo con la ilusión de que alcanza porque estás postergando cosas. La salud, por ejemplo, o la educación de tus hijos, o el fondo de emergencia. Estás recortando en silencio para que los números cierren, y eso tiene un costo que se paga más adelante. Ahora bien,
El poder de compra no es igual en todas partes, aunque los números sean similares. Vivir con $1,200 en Ciudad de México no es lo mismo que vivir con $1,200 en Buenos Aires, ni en Bogotá, ni en Madrid. El costo del metro cuadrado, el precio de los alimentos básicos, el costo de la salud privada, todo eso determina si ese número alcanza o se evapora antes del día 20. Esta comparación tiene hasta un nombre técnico: paridad de poder adquisitivo. Y cuando se aplica a los ingresos reales de América Latina, los resultados muestran que en muchos casos la gente está ganando lo mismo en términos nominales que hace 10 años, pero comprando mucho menos con ese dinero. Si tu ingreso no cubre la canasta básica real de tu ciudad, no importa lo que diga el recibo de pago. Eso no es ganar bien. Tercera forma: lo que sobra al final del mes. Esta es posiblemente la forma más honesta de todas, porque no admite autoengaños. Al terminar cada mes, ¿te queda algo? ¿O el ingreso se agota exactamente con los gastos? O peor, los gastos superan al ingreso y terminas usando crédito para llegar. Los economistas llaman a esto capacidad de ahorro, y es uno de los indicadores más directos de la salud financiera de una persona o familia. Porque el ahorro no es simplemente guardar dinero, es la diferencia entre construir un futuro y sobrevivir el presente. Hay una regla que se usa mucho en finanzas personales y que tiene respaldo en estudios económicos serios. Si alguien no puede ahorrar al menos entre el 10 y el 20% de su ingreso de manera consistente, tiene un problema financiero independientemente de cuánto gane. Y aquí está el punto que incomoda a mucha gente. Hay personas que ganan mucho y no ahorran nada, y hay personas que ganan moderadamente y logran construir patrimonio año tras año. La diferencia no está únicamente en el ingreso, está en la estructura de gastos y en las decisiones que se toman con ese dinero. Pero también hay que ser honestos con el otro lado de la ecuación. Si alguien no ahorra porque su ingreso genuinamente no alcanza para cubrir necesidades básicas, el problema no es de disciplina, es de ingreso insuficiente. Nadie ahorra cuando le falta para comer o para pagar el alquiler. Por eso, esta tercera forma hay que leerla junto con la segunda. Si tienes poder de compra suficiente, cubres tus necesidades y aún así no te queda nada al final del mes, entonces el problema puede estar en el gasto. Pero si no cubres ni las necesidades básicas, el problema está en el ingreso. El ahorro mensual consistente es el primer síntoma real de que estás ganando bien, no el saldo de tu cuenta el día de cobro, lo que queda 30 días después. Cuarta forma: la estabilidad y la fuente del ingreso. Esta es la forma que menos gente considera y posiblemente la más importante a largo plazo. No todos los ingresos son iguales, aunque el número sea el mismo. Un ingreso de $2,000 mensuales que proviene de un empleo estable, con contrato, beneficios sociales y posibilidad de crecimiento, es radicalmente distinto a un ingreso de $0 que depende de un solo cliente, de un solo proyecto o de que una plataforma digital no cambie sus algoritmos. Los economistas llaman a esto volatilidad del ingreso y tiene consecuencias directas sobre la calidad de vida real de una persona o familia. Cuando el ingreso es volátil, los meses buenos no compensan los malos. Porque en los meses malos, igual hay que pagar el alquiler, la cuota del auto, la educación de los hijos. Las obligaciones fijas no se ajustan a los ingresos variables y eso genera un estrés financiero crónico que no aparece en ninguna estadística, pero que destruye el bienestar de las familias de maneras muy concretas. Entonces, la pregunta no es solo ¿cuánto ganas? Es cuánto ganas en promedio a lo largo del tiempo, con qué frecuencia ese número baja y cuánto puede bajar en el peor escenario posible. Un profesional independiente que tiene un buen año puede pensar que está ganando bien. Pero si ese ingreso depende de factores que no controla, un cambio de mercado, una crisis sectorial,
La pérdida de un cliente clave, ese bienestar es frágil, y la fragilidad financiera se cobra tarde o temprano. Por otro lado, hay personas con ingresos menores pero extremadamente estables que logran planificar a 5 o 10 años, vista con una certeza que los de ingresos altos pero volátiles nunca van a tener. Para aplicar esta forma a tu situación, pregúntate cuántos meses podrías mantener tu nivel de vida actual si tu ingreso principal desapareciera mañana. Si la respuesta es menos de 3 meses, tienes una vulnerabilidad seria, independientemente de lo que ganes hoy. Quinta forma, la tasa de conversión de ingreso en patrimonio. Esta es la forma más avanzada y la que separa a quienes verdaderamente ganan bien de quienes simplemente tienen un buen salario. Hay una distinción que los economistas hacen entre flujo de caja y acumulación de activos. El sueldo es flujo, entra y sale. Lo que define la posición económica real de una persona a largo plazo es si ese flujo se está convirtiendo en algo que permanece. Propiedades, inversiones, negocios, educación con retorno real, fondos de jubilación. A esto se le llama tasa de conversión de ingreso en patrimonio. Y es la métrica que más claramente diferencia a quienes ganan bien de quienes simplemente gastan bien. Una persona puede ganar el doble que otra durante 20 años y terminar con menos patrimonio acumulado, no porque haya sido víctima de ninguna circunstancia extraordinaria, sino porque convirtió su ingreso en consumo en lugar de convertirlo en activos. El consumo no es malo. El problema es cuando el consumo es la única destino del ingreso. La pregunta concreta que tienes que hacerte es esta. Del dinero que ingresó a tu vida en los últimos 12 meses, ¿cuánto se convirtió en algo que sigue existiendo hoy? ¿Cuánto se fue en gastos que no dejan ningún activo? ¿Y cuánto queda en forma de ahorro, inversión o bien de valor? Si la proporción de lo que permanece es baja, tu ingreso puede ser alto, pero tu posición económica real no está creciendo. Estás corriendo en una cinta sin avanzar. Los estudios sobre movilidad económica en América Latina muestran que una de las razones por las que los ingresos no se traducen en bienestar generacional es exactamente esta. La cultura del consumo inmediato, presionada además por la inflación y la incertidumbre, lleva a las familias a gastar antes de que el dinero pierda valor. Eso es comprensible, pero tiene un costo enorme a largo plazo. Ganar bien, en el sentido más completo, no es solo recibir mucho, es que lo que recibes se convierte en una posición financiera que crece con el tiempo. La conclusión que nadie quiere escuchar. Después de ver estas 5 formas, la respuesta a la pregunta original, ¿ganas bien o mal?, ya no es una cifra, es un diagnóstico. Puedes estar en el 30% mejor pagado de tu país y aún así estar en una situación financiera frágil porque tu poder de compra real es bajo, porque no ahorras, porque tu ingreso es volátil y porque no estás convirtiendo lo que ganas en patrimonio. Y al mismo tiempo, alguien que gana la mitad que tú puede estar construyendo una posición económica más sólida porque entiende dónde vive, controla sus gastos, tiene estabilidad, ahorra con disciplina y convierte parte de ese ahorro en activos reales. El salario es el punto de partida. Lo que haces con él es lo que determina a dónde llegas. La pregunta correcta nunca fue ¿cuánto gano? La pregunta correcta es ¿qué tan bien estoy usando lo que gano? Y si lo que tengo hoy me acerca o me aleja de la vida que quiero en 10 años. Eso es lo que distingue a quien realmente gana bien de quien simplemente cree que lo hace.